Entre paredes de mármol y silencios heredados, una mujer que siempre lo tuvo todo descubre el vacío de una vida sin opciones. Acostumbrada a ser servida, nunca imaginó que el verdadero despertar llegaría de alguien que sirve, un hombre con un pasado misterioso y gestos sencillos. Su encuentro no nace del lujo, sino de la humanidad. Lo que comienza como curiosidad se transforma en algo que desafía las convenciones, revelando que el amor a veces aparece donde menos se espera y lo cambia todo. Hola amigos, soy Linda y esto es Linda Love Stories. Espero que disfruten de esta historia. Aileen Crawford siempre creyó que el amor no era para gente como ella. Criada entre columnas de mármol y ventanas que nunca se abrían. Nacida con una cuna de oro en la boca, cargó con el peso de un imperio construido por generaciones de hombres que nunca le preguntaron qué quería ser. El apellido Crawford significaba poder, y el poder significaba soledad. A sus 32 años, Aileen era una mujer de contrastes. Poseía la elegancia natural de quien creció rodeada de obras de arte, pero sus ojos verdes revelaban una inquietud que ninguna fortuna podía calmar. Su delicado rostro, enmarcado por una melena pelirroja que caía en suaves ondas, ocultaba a una mujer que, a pesar de ser admirada, rara vez era comprendida. La mansión donde vivía era un monumento a la opulencia. Mármol italiano, candelabros de cristal, muebles antiguos, pero para Aileen era solo una jaula dorada donde cada habitación guardaba recuerdos de una infancia solitaria. Su padre, obsesionado con los negocios, rara vez estaba presente. Su madre, ocupada con obras de caridad que parecían más obligaciones sociales que actos de bondad. Señorita Crawford, ha llegado su nuevo chofer, anunció Marta, la ama de llaves que la conocía desde pequeña. Bajo enseguida, respondió, cerrando el libro que había pretendido leer durante más de una hora. Aileen nunca le dio mucha importancia al equipo que trabajaba para ella. La gente entraba y salía de su vida como extras en una película donde ella era la protagonista involuntaria. Pero algo cambió cuando sus ojos se cruzaron con Gary Stones por primera vez. Alto, de hombros anchos y porte impecable, Gary rondaba los 35 años. Su cabello castaño, cortado con precisión militar, combinaba con sus ojos del mismo color, profundos y cautelosos. Vestía un traje oscuro bien entallado, con las manos entrelazadas a la espalda mientras esperaba. Gary Stone, señorita a su servicio. Se presentó con voz profunda y controlada. Había algo en el que lo diferenciaba de los demás empleados, una dignidad silenciosa, una reserva que no parecía sumisión, sino elección. Su mirada nunca traspasó los límites de la profesionalidad, fijada en un punto justo por encima del hombro de ella. Bienvenido, señor Stone, dijo Aileen, extendiendo la mano en un gesto automático. Él dudó un instante casi imperceptible antes de aceptarla. El roce fue breve, pero suficiente para que ella notara callos en las yemas de sus dedos. Manos que conocían el trabajo duro, no solo los volantes de coches de lujo. Durante las primeras semanas, Aileen lo puso a prueba constantemente. Cambiaba horarios, le hacía preguntas personales, observaba sus reacciones. Gary respondía solo cuando era necesario, manteniendo siempre una expresión neutral que ella empezó a llamar, en sus pensamientos, una máscara de piedra. ¿Es que nunca sonríe, señor Stone? Preguntó una tarde mientras la llevaba de vuelta después de una reunión tediosa. Por el retrovisor, sus ojos se encontraron con los de ella por un breve instante. Sonrío cuando hay una razón, señorita, y trabajar para mí no es razón suficiente, bromeó con un toque de ironía. El trabajo requiere seriedad, señorita Crawford. Rió, reclinándose en el asiento de cuero. Eres un hombre de piedra, señor Stone. Esa tarde marcó el comienzo de una curiosidad que alguien no podía explicar. Cuanto más se cerraba Gary, más deseaba descubrir qué se escondía tras esa fachada impenetrable. Era un juego, pensó. Un reto. Pasaron los meses y lo que empezó como una broma se transformó gradualmente en algo diferente. Los silencios entre ellos, antes incómodos,
se volvieron familiares. Aileen empezó a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. Como Gary abría la puerta a las personas mayores que se cruzaban en su camino. Como hablaba con respeto al personal de la casa, sin importar su cargo. Una tarde de lluvia torrencial, Aileen lo vio detener el coche y ofrecerle un paraguas a una mujer que esperaba en la parada del autobús con un bebé en brazos. No fue un gesto grandilocuente, solo humanitario. Pero para alguien que creció en un mundo donde cada acción tenía un propósito calculado, eso parecía extraordinario. ¿Por qué hizo eso?, preguntó ella cuando regresó parcialmente mojado. Gary la miró confundido. ¿Hacer qué, señorita? Darle el paraguas a esa mujer. Se encogió de hombros, un gesto inusual que delataba su semblante siempre formal. Ella lo necesitaba más que yo. Así sin más. En ese momento, algo cambió dentro de Aileen. Empezó a verlo no solo como el conductor, sino como un hombre cuya nobleza no provenía de títulos ni fortunas. Con el paso de los días, Aileen se inventó recados solo para pasar más tiempo con Gary. Se dio cuenta de que hablaba más, revelando pensamientos que nunca había compartido con nadie. Él escuchaba, respondía con pocas palabras, pero se fue creando una comprensión silenciosa entre ellos. Una noche, después de una cena benéfica que la dejó exhausta de falsas sonrisas, Aileen le pidió a Gary que condujera sin rumbo, solo para escapar unas horas. ¿A algún lugar en específico, señorita?, preguntó, abriendo la puerta del coche. A cualquier lugar donde no sea Aileen Crawford. La llevó a la cima de una colina a las afueras de la ciudad. Desde allí, pudieron ver las luces brillar como estrellas fugaces sobre la tierra. El cielo estaba despejado. La luna llena colgaba sobre ellos. ¿Cómo descubrió este lugar?, preguntó ella, bajando del coche para contemplar el paisaje. Vengo aquí cuando necesito pensar, respondió él, manteniendo una distancia respetuosa. Pensé que podría apreciarlo. Era la primera vez que revelaba algo personal, algo que no figuraba en el currículum ni en las respuestas calculadas que solía dar. Aileen sintió una extraña emoción, como si hubiera recibido un regalo excepcional. Es perfecto, gracias. Permanecieron en silencio, uno al lado del otro, observando la ciudad. Aileen sintió una sensación que no había experimentado en años. No era solo el lugar, se dio cuenta. Era la empresa. Fue esa noche que admitió para sí misma lo que había estado intentando negar. Se estaba enamorando. La idea le aterraba. El amor no estaba en sus planes. Sobre todo con alguien que trabajaba para ella. Era inapropiado, complicado, lleno de obstáculos que su mente pragmática no podía ignorar. Pero el corazón tiene sus propias leyes. En los días siguientes, Aileen notó cambios sutiles en el comportamiento de Gary. Parecía más relajado en su presencia, menos rígido. A veces lo sorprendía observándola cuando creía que ella no lo veía. Pequeños gestos, un libro que había mencionado casualmente apareciendo en su escritorio, su café favorito siempre listo en las mañanas frías. Entonces notó algo extraño. Todas las noches, alrededor de las 9, Gary tenía una urgencia inusual por irse, rayana en la desesperación. Nunca mencionaba a dónde iba, nunca daba explicaciones. Simplemente desaparecía hasta la mañana siguiente. La curiosidad dio paso a la inseguridad. En su mente, se formaron imágenes de Gary con otra mujer viviendo una vida completamente distinta a la que él compartía con ella. La idea la consumía. Un jueves lluvioso, después de que él se fuera a su hora habitual, Aileen tomó una decisión impulsiva. Agarró las llaves de su coche, uno que rara vez conducía, y lo siguió. Mantuvo una distancia prudencial para evitar ser vista, con el corazón latiendo con fuerza. Gary condujo unos 20 minutos hasta llegar a un barrio modesto. Las casas eran pequeñas, algunas necesitaban una mano de pintura, pero había un sentido de comunidad que faltaba en los condominios de lujo que Aileen frecuentaba. Aparcó frente a una casa de ladrillo, cogió una bolsa del asiento trasero y salió a la lluvia.
Aileen se detuvo un poco más adelante, observando a través del cristal empañado. Vio que se abría la puerta y dos niños, un niño de unos 10 años y una niña un poco más pequeña, corrían a saludarlo. Sus rostros se iluminaron al verlo, y Gary se agachó para abrazarlos, riendo de una forma que Aileen nunca había presenciado. Algo se rompió en su interior. Hijos. Gary tenía hijos. Una familia entera oculta para ella. Las lágrimas brotaron sin previo aviso, nublando aún más su visión. Se sintió tonta, ingenua. ¿Cómo pudo imaginar que un hombre como él estaría solo? ¿Cómo pudo alimentar fantasías románticas que no tenían cabida en la realidad? Arrancó el coche con manos temblorosas y se marchó, vagando sin rumbo durante horas. Cuando por fin regresó a casa, se sentía agotada, como si hubiera envejecido años en una sola noche. A la mañana siguiente, evitó a Gary. Le pidió a Marta que le informara que usaría otro coche, que tenía citas personales. Pasó el día encerrada en su oficina intentando trabajar, pero su mente no dejaba de divagando las imágenes de la noche anterior. Al tercer día, ya no pudo posponer la confrontación. Lo llamó a la oficina, decidida a poner fin a la situación antes de que se volviera aún más dolorosa. Gary entró con su semblante habitual, pero había una sombra de preocupación en sus ojos. ¿Quería verme? Aileen respiró hondo, intentando mantener la compostura. ¿Tiene hijos, señor Stone? ¿Cómo se llaman? La pregunta flotaba en el aire como una acusación. Ella vio la sorpresa en sus ojos, seguida de algo cercano a la resignación. Lily y Owen, respondió simplemente. Sus hijos, insistió, su voz delatando su emoción. No, la señorita Aileen se levantó, incapaz de permanecer sentada. No me mienta. Los vi. Los seguí. Por primera vez desde que lo conocía, vio la máscara de Gary completamente llena. Bajó ligeramente los hombros y se pasó una mano por la cara con un gesto cansado. No son mis hijos de sangre, señorita Crawford, pero los cuido como si lo fueran. Caminó hacia la ventana, mirando más allá del inmaculado jardín de la mansión. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono diferente, más personal, menos ensayada. Lily y Owen son los hijos de mis vecinos. Los padres, bueno, tienen problemas con el alcohol. Los niños a menudo se quedan solos, a veces sin comer. He encontrado a Owen durmiendo en la acera porque tenía miedo de entrar en la casa. Aileen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No eran celos lo que debía sentir, se dio cuenta. Era una vergüenza. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Gary la miró directamente a los ojos por primera vez. No es algo que se menciona entre las tareas profesionales, señorita, y francamente, nunca pensé que te interesaría. Las palabras la golpearon como una bofetada. Era cierto. A la AEN de hace unos meses no le habría importado. Lo habría clasificado como un problema social lejano, algo que se resolvería con una donación anónima a alguna organización. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó con voz más suave. Casi 2 años desde que me mudé allí. Él dudó, como si decidiera cuánto revelar. Crecí en circunstancias similares. Sé cómo es. En ese momento, Aileen vio a Gary por completo. No al conductor, no al hombre inexpresivo, sino a alguien que, a pesar de sus limitaciones, tendía la mano a los necesitados. Se sintió pequeña ante él a pesar de toda su fortuna. ¿Qué quieres para ellos?, preguntó tras un largo silencio. La pregunta pareció sorprenderlo. Quiero que tengan una oportunidad. Educación, seguridad, una infancia normal. Hizo una pausa. He estado ahorrando para obtener la custodia legal algún día, pero es complicado. Un conductor soltero no es lo ideal para los servicios sociales. Aileen sintió que algo despertaba en su interior, una determinación que nunca antes había experimentado. Puedo ayudar, dijo simplemente. No necesito caridad, señorita Crawford. No es caridad, Gary. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre.
Es justicia. En los días siguientes, Aileen contactó con los mejores abogados especializados en derecho de familia. Inició un proceso discreto para investigar la situación de los niños. Lo que descubrió la horrorizó. Negligencia grave, condiciones insalubres, historial hospitalarios por desnutrición. Gary, inicialmente reticente, finalmente aceptó su ayuda cuando se dio cuenta de que estaba realmente comprometida con el bienestar de Lily y Owen. El proceso fue largo y agotador. Hubo audiencias, evaluaciones psicológicas, visitas supervisadas. Aileen participó en todo, no como una patrocinadora a distancia, sino como alguien personalmente comprometida. Conoció a los niños, Lily, con su mirada soñadora y su talento para el dibujo. Owen, tranquilo pero observador, con una inteligencia que el sistema educativo tradicional no podía cultivar adecuadamente. 6 meses después, Gary recibió la custodia temporal. Aileen estuvo a su lado en el tribunal cuando se anunció la decisión. Vio lágrimas en sus ojos. El hombre de piedra finalmente revelaba su humanidad por completo. Gracias, dijo cuando estuvieron solos a la salida del juzgado. Aileen sonrió, sintiendo una felicidad que ninguna adquisición material le había proporcionado. No. Des las gracias todavía. Tenemos mucho trabajo por delante. Y así fue. Discretamente, Aileen comenzó a asegurarse de que los niños tuvieran todo lo que necesitaban. Una educación de calidad, ropa adecuada y atención médica. Renovó la pequeña casa donde vivían, siempre cuidando de que Gary no se sintiera menospreciado. Con el tiempo, la relación entre ellos se transformó. Ya no eran jefe y empleado, sino compañeros en una misión común. Las barreras se derrumbaron una a una. Gary comenzó a sonreír más y a hablar de sus sueños e inquietudes. Aileen, a su vez, reveló vulnerabilidades que nunca le había mostrado a nadie. Un año después de aquella noche lluviosa que lo cambió todo, Aileen tomó otra decisión que sorprendió a todos. Anunció que vendería parte de sus acciones en el negocio familiar para crear una fundación enfocada en niños en situaciones vulnerables. El primer proyecto sería precisamente en la escuela a la que asistían Lily y Owen, ampliando la biblioteca, el laboratorio de ciencias y ofreciendo becas. Cuando le contó a Gary sus planes, éste la miró con preocupación. No necesitas cambiar tu vida por nosotros. Aileen le tocó suavemente el rostro. No estoy cambiando por ti. Estoy cambiando por mí. Por primera vez, siento que estoy haciendo algo que importa. El amor entre ellos floreció de forma natural, como resultado inevitable de un viaje compartido. No hubo grandes declaraciones, solo el reconocimiento mutuo de que estaban donde debían estar. En el tercer aniversario de la fundación, lo celebraron con un pequeño evento en la casa que ahora compartían, más modesta que la mansión, pero infinitamente más acogedora. Más tarde, cuando todos se fueron, Aileen y Gary se sentaron en el porche a contemplar las estrellas. ¿Alguna vez imaginaste que estaríamos aquí?, preguntó ella, apoyándose en su hombro. Gary sonrió, esa sonrisa ahora frecuente en su rostro. Nunca creí en cuentos de hadas. Y ahora sé que algunos milagros ocurren lentamente, día a día. Aileen pensó en la noche que lo siguió, en la angustia que sintió al verlo con los niños. ¿Cómo iba a saber que este dolor sería el comienzo de su verdadera felicidad? ¿Sabes lo que he aprendido durante estos años?, dijo, entrelazando sus dedos con los de él. Que la verdadera riqueza no es lo que se acumula, sino lo que se comparte. Gary la besó suavemente en la frente, y que algunas personas llegan a nuestras vidas no para servirnos, sino para enseñarnos a amar. Las palabras flotaban en el aire nocturno tan ciertas como las estrellas sobre ellos. El hombre de piedra y los solitarios Airey habían encontrado el uno en el otro no solo el amor, sino el propósito que ambos buscaban en secreto. Y en esa noche tranquila, bajo el mismo cielo que presenció el inicio de su viaje, supieron que estaban exactamente donde debían estar. Si te gustó la historia,
Deja un comentario con una calificación del 1 al 5 para indicar cuánto te gustó. Además, mira el video que aparece ahora en tu pantalla. Nos vemos pronto.